Y habíamos anticipado en la apertura que íbamos a hacer un programa casi temático, hablando del tema del acceso al financiamiento de las pymes. Un problema que lo suelen comentar los empresarios que en las que épocas buenas y en las épocas malas. Correcto. Y para hablar de eso estamos en comunicación con el responsable justamente de financiamiento de empresas de Criteria. Él es Mariano Urien. ¿Qué tal, Mariano? Sebastián Mazurkiewicz te saluda. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo andás? Un gusto. Un gusto. Yo recuerdo haber leído alguna que otra columna tuya en Ámbito, en El Cronista. Así que bueno, primero me gustaría que te presentes. Primero, ¿qué es Criteria? Si nos puedes contar. Bueno, ¿cómo andás? Un gusto y gracias primero por dejarnos participar en el programa. Ya lo hicimos hace unas semanas, y así que encantados de volver a participar. Sí, Criteria es una LIC, es una sociedad de bolsa constituida en la Argentina que opera todos los mercados, BIMA, MAE, ROFEX, y bueno, se dedica a asesorar empresas e individuos en todo lo relacionado con lo que es las operaciones que se hacen por mercado, ¿no? Tanto para inversión como para financiamiento. Bien, ese es un poco en resumen qué es Criteria. ¿Y cómo está el acceso al financiamiento de las pymes en Argentina en este momento? Mira, la verdad que, como decían recién en la apertura, las empresas, más allá del contexto, no importa cómo esté el contexto, siempre buscan y necesitan financiamiento, así que es algo que nosotros estamos cotidianamente reuniéndonos con empresas y bueno, siempre en la búsqueda de la mejor alternativa para que puedan financiar tanto proyectos de inversión o capital de trabajo, que es lo que necesitan habitualmente. Asiente con la cabeza Aldo Lorrusso en el tema del financiamiento. Sí, es muy importante para las pymes. No, es súper importante. Mira, te quería preguntar, porque hay muchos casos que se dan concretos de crecimiento de las empresas, y entra mucho lo que es la construcción de nuevas naves industriales. ¿Hay líneas de financiamiento en el sector privado? Porque generalmente las hay en el sector público, las líneas de financiamiento con una tasa, en muchos casos subsidiada, pero también con tasas normales. ¿Hay líneas de financiamiento para una pyme que quiera terminar de construir su galpón, Sí, definitivamente. Y te diría que hoy, más allá de, como vos decías, de las líneas por ahí impulsadas por organismos públicos y demás, hay una línea que se viene renovando ya hace muchos años, que se llama línea productiva, línea de inversión productiva, que los bancos privados también están obligados a colocarla. Entonces, se renueva periódicamente esa línea productiva, que de alguna manera insta a los bancos a colocar un porcentaje de sus depósitos con esas condiciones. Y bueno, la verdad que se opera mucho, sé que los bancos lo colocan activamente y entonces muchas pymes aplican a esos créditos para justamente poder terminar, como vos decías, un galpón o comprar maquinaria. Bueno, todo lo que tenga, todo lo que aplique a incrementar la capacidad productiva de una empresa, aplica para esas líneas. Estamos en comunicación con Mariano Urien, responsable de financiamiento para empresas de Criteria. Mariano, ¿qué instrumentos tienen las pymes en este momento para acceder al financiamiento? Sabemos que es un momento de tasa muy alta, de volatilidad. ¿Cuál es el instrumento financiero con el cual podrían financiarse hoy o el más conveniente? Bueno, volviendo al comentario anterior, esa primera que conversamos recién es una que aplica muy bien para cuando la empresa necesita hacer algún tipo de inversión productiva. Esas tasas hoy, esas líneas van hasta 36, 48 meses aproximadamente, son tasas fijas y hoy están rondando entre el 80, 85, 90%, ahí depende un poco del banco, porque no es única, pero definitivamente es una buena tasa si uno la compara contra la inflación, claro, o contra por la debajo. Claro, si hoy la tasa de plazo fijo está en 118%, 120%, o la tasa, perdón, de política monetaria, tomar un crédito a 4 años con tasa fija del 85% es conveniente. Así que ese es uno de los primeros, si querés, instrumentos o alternativas para ese caso, ¿no? Después está lo que es el descuento de cheques, que eso es bien para capital de trabajo y es una herramienta súper conocida por las pymes que lo operan, te diría, cotidianamente. Toda empresa que cobra con cheque, en este contexto hoy, lo más probable es que lo descuente, ya sea en el banco o a través del mercado de capitales. Así que esa es otra alternativa interesante. Y después hay
Otra alternativa que en realidad surgió, que si quieren podemos ahí, si hay tiempo podemos explayarnos un poquito porque vale la pena. Dale, dale. Es una alternativa que surgió en realidad existe hace años en el mercado, que es el pagaré bursátil, ¿bien? El pagaré bursátil es una herramienta, es un instrumento de oferta pública que usan las empresas para poder conseguir financiamiento en el mercado. El pagaré, como para que tengan una idea, digamos, básicamente se puede operar entre 15 días y 3 años de plazo, o sea que tiene bastante flexibilidad de plazos. Se puede operar en pesos, o sea, se puede emitir en pesos o se puede emitir en dólares. Y entonces lo que hace cuando uno lo emite en dólares es seguir la evolución del tipo de cambio oficial o del Banco Nación vendedor. Ahí el emisor puede elegir cuál de los dos. Y bueno, y hoy se da en los últimos meses una conjunción que hace poquito sacamos una nota ahí de prensa, en donde mostramos por qué hoy se da esta situación en donde las empresas que tienen sus flujos dolarizados pueden acceder a financiamiento a tasas negativas en dólares a través del mercado. El año pasado el pagaré dólar link, que es esto que estamos hablando, el pagaré emitido en dólares, se operaban a principio de año alrededor de 20 millones de dólares mensuales. Hoy, creo que agosto fue récord histórico, se operaron 400 millones de dólares. ¿Por qué? Por esto mismo que estaba comentando recién, porque la necesidad que tienen hoy los inversores de comprar ese tipo de instrumentos que los cubran de la devaluación del tipo de cambio oficial, hace que esa gran demanda que existe hoy se vuelque a buscar este tipo de instrumentos que emiten las empresas. No necesariamente pueden ser pymes, sino también pueden ser empresas grandes. Claro, te iba a preguntar quiénes pueden acceder a emitir este tipo de instrumento financiero. Bueno, ahí tenés dos alternativas si querés, porque hay dos segmentos donde se puede operar. En realidad hay un tercero, pero los que más volumen tienen son el segmento directo. El segmento directo es un segmento en donde la empresa emite el pagaré y ese pagaré no tiene una garantía adicional más que el riesgo del que está librando el pagaré, ¿no? El que está emitiendo el pagaré. Ese segmento que se opera mucho, pueden emitir pagarés en ese segmento todo tipo de empresas, no solamente las grandes, pero, o sea, las pymes también pueden emitir, pero es más difícil que una pyme pueda conseguir que un fondo o un banco o un inversor compre un riesgo que no conoce, ¿bien? Entonces, generalmente en ese segmento se ven empresas grandes, conocidas. Y después está el segmento que es más para las pymes, que es el segmento avalado. Ese segmento, no sé si alguna vez lo conversamos, pero es un segmento que implica que un banco o una SGR avale esa emisión en el mercado. Entonces, ahí les facilita esa entidad de garantía, que puede ser una SGR o un banco, hace el trabajo previo del análisis crediticio de la pyme y le dice, bueno, yo a vos te puedo avalar que emitas un pagaré hasta tal monto, ¿no? En tal condición, hasta tal plazo y demás. Y entonces ahí la pyme ya no va sola al mercado a emitirlo, sino que lo emite con el aval de esa SGR o ese banco, y el fondo o el inversor que quiere comprar ese pagaré ya tiene el riesgo de esa SGR conocido, entonces lo lleva sin problema. Claro, responde si la pyme no puede responder, responde la SGR que lo avaló. Exactamente. La entidad de garantía le cobra un porcentaje sobre la emisión y avala esa operación, lo que significa que si ese pagaré no se paga al vencimiento, la SGR o el banco sale como garante a cubrir ese compromiso. Por eso los fondos los llevan sin problema, y hoy ese tipo de riesgos, digamos, de una buena SGR, de una SGR conocida, grande, de una empresa que tenga un buen perfil de riesgo, hoy se están operando en tasas que van desde el 0 hasta el -10, -15% de tasa nominal anual negativa. En dólares. Mariano Urien, muchísimas gracias por este panorama con las alternativas de financiamiento que tienen las empresas en Argentina. Un placer, muchas gracias. Gracias, hasta luego.